días, chicos, ¿cómo están? Chicos, antes de comenzar, es necesario que ustedes envíen al chat del grupo que están de acuerdo con que esta sesión se grabe, ¿listo? El chat del grupo, ¿cuál es? Ya les voy a presentar la pantalla para que puedan ver y ubicarse. Entonces, por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, bien. Entonces, ¿dónde Sí, van a escribir señora. esto? Van a irse acá donde dice chatear con todos y ahí van a escribir, estoy de acuerdo con que se grabe esta clase. ¿Listo, chicos? ¿Por qué? Porque acuérdense que es necesario que se graben estas sesiones, ya si ustedes quieren repasar un tema o por si algún compañero de ustedes no pudo entrar a la sesión de hoy y por ese motivo debe ver la grabación de la clase, ¿listo? Entonces eso para que lo listo, chicos. Entonces, la clase pasada habíamos estado trabajando en el abecedario. ¿Cómo les fue con eso? A ver, 25 de julio del 2020. ¿Cómo les fue con ese abecedario, chicos? Bien, eso, muy bien. Gracias por escribir la confirmación. ¿Cómo les fue con el abecedario? Si repasaron, si vieron el video que les envié. ¿Quién se quiere animar a decirme el abecedario? Acuérdense que les doy puntos, ya sea en una nota baja. Yo, ¿Quién dijo yo? Santiago. Dame un momento, Santiago. Santiago, ¿qué es tu nombre? Santiago Alejandro Cano Torres. Santiago Alejandro, listo, dale, al Santiago. A, B, C, D, E, F, G, A, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Listo, fácil, eso es. Bien. Thank Otra persona que se quiera animar. Denme un segundo. Paso rapidillo lista de quienes están en clase. Mientras tanto, alguien más me puede ir diciendo el abecedario. Alguien que se quiera ganar esos 2 punticos. Fight Club Calistenia es Santiago Alejandro Cano, ¿sí? Sí, señora, perdón, pero es que ese es mi grupo de YouTube, entonces tengo así. Ok, listo, listo. Bien. Déjenme, acabo de pasar rapidillo lista. Mientras que nos pasan las listas porque no nos las han pasado, ¿listo? Bien. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos el abecedario en inglés y deletramos nuestros nombres. Eso fue todo lo que hicimos. Ya hoy vamos a comenzar con el verbo to be para empezar a hacer oraciones, para empezar a hacer descripciones, que es como lo que nos compete en este curso, ¿listo? Miguel Olo, buenos días, Miguel. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Miguel Ángel Hernández Olmos. Miguel Ángel Hernández Oro. Ok, ya voy a acabar. Pan David, please tell me your name. ¿Cómo te llamas? How is your Cristian name? David Castro Restrepo. Ah, hola, Cristian, ¿cómo estás? Sí, profe, soy yo. ¿Cómo has estado? Me alegra mucho escucharte. Listo. Pino Mora, ¿this is your name? Profe, mi nombre es Jordi Alejandro Mora Tavares. ¿John Alejandro o Jordi? Jordi. Ok, Jordi Alejandro. Conecto a otra persona. Jordi Alejandro. Oh my gosh, mucha gente se está conectando. Listo, Jordi Alejandro Mora, listo. Tatiana Arjuela.
Tatiana también me suena conocido. Valentina. Sabugal. Ok, y los que se conectaron ahorita, que fueron Johan, si no estoy mal, pero no lo veo. Ok. Johan Rodríguez es el nombre. Listo, bueno. Entonces, pues los que no me distinguen, yo soy Jennifer Vera, yo voy a ser la docente que va a estar encargada del curso de inglés. Yo llevo estudiando inglés ya hace como unos 5 años y ya he dictado inglés en otras oportunidades. Entonces, espero que este curso sea provechoso. En cuanto a vocabulario, les recomiendo que aprovechen estas clases lo más que puedan, puesto que pues, les va a enriquecer mucho su aprendizaje, ¿listo? Bien, este es ciclo 4. Recuerden que cada clase dura 1 hora, entonces estas clases sirven para resolver dudas respecto a los talleres que se les ha dejado, lo que ustedes necesiten en este tiempo respecto a la clase. Igual se les va a dictar el tema que tiene que ver con las guías y pues la idea es que ustedes lo aprovechen lo mejor que se pueda. A ver, esperen que me enviaron un mensaje a WhatsApp, Ramiro. A ver. Ok, necesito enviarle el link a este muchacho. O muchacha. Mm, mm, mm. Listo. ¿Me confirman, por favor, que todos estén viendo la presentación? Sí, señora profe. Sí, señora, Ok, profe. listo. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a Sí, comenzar. señora. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a comenzar entonces con el verbo to be. ¿En qué consiste el verbo to be? El verbo to be es la forma en la que se van a conjugar algunos, bueno, se van a conjugar los pronombres en un tiempo que es el presente, ¿cierto? También se puede presentar en el pasado o se puede presentar en el futuro, ¿listo? Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. El día de hoy vamos a ver la forma en la que se conjuga este verbo en el presente. El verbo to be lo que significa es ser o estar, es decir, yo soy o yo estoy, ¿listo? Entonces, antes de irnos al verbo to be, necesitamos reconocer los pronombres, ¿listo? En inglés se pronuncia como pronouns. Eh, Esos pronombres es lo mismo que decir yo, tú, él, ella, esto, nosotros, que cuando nosotros estábamos en primaria nos explicaban como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Que ese vosotros venía de España, ¿sí? Y nosotros, pues como nosotros adoptamos ese lenguaje castellano, por eso es que también aprendimos el vosotros. Pero en nuestro lenguaje como tal eso no se usa, y en el inglés tampoco. Pero para que sepan y tengan claro que... Profe, ¿y le apagó el micrófono? Sí, yo lo desactivé. Bien, entonces, para que tengan claro cuáles son los pronombres, ¿cierto? Que son estos. En inglés, acá los tenemos. Entonces, I es yo. Esa es la forma en la que se pronuncia. You es tú. He es él. She es ella. It es esto o eso. ¿Listo? Este it se utiliza la mayoría de veces en objetos, ¿listo? Para referirse a eso. O también se utiliza normalmente con animales, ¿listo?
o plantas o objetos en general. Los animales no son objetos, es cierto, pero igual en el inglés se utiliza, ¿listo? Bien, we significa nosotros, you también es otra forma, o sea, ¿cómo podemos identificar si está diciendo tú o ustedes? En el inglés no hay como tal esa diferenciación, simplemente se está refiriendo a la otra persona, ¿sí? Y es de una forma directa, entonces se utiliza el you, ¿listo? Y pues muchas veces cuando es en plural, uno tiene que tener un contexto. ¿Qué significa que uno tiene que tener un contexto? Que uno tiene la referencia de las otras personas, ¿sí? Digamos, uno sabe que están hablando en plural, entonces ya sabe que el you significa plural. Pero si está hablando solamente con una persona o se está refiriendo solamente a una persona, pues ya se sabe que you es singular, o sea que solamente se está refiriendo a una sola persona, ¿listo? Bien. Y por último tenemos el they, que pues significa ellos, ¿listo? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Ya se sabían esto? ¿Ya conocían esto? Yo creo que sí, esto casi siempre se ve en el colegio. ¿Listo? Entonces estos son los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver la forma en la que se debe conjugar este verbo to be, que significa ser o estar, lo que les comentaba anteriormente. Denme un momento, déjenme miro si alguien más se ha conectado. Listo, parece que nadie más se va a conectar. Bien. Ay, no puede ser cierto. Ah, sí, yo sí estoy grabando la clase, ¿cierto? Se me pasa, de pronto se me pasa, y si no grabo la clase, pues después ahí sí tenemos lío, ¿cierto? Sí, 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 estoy grabando, listo. Bien. Listo, entonces, ahora vamos a ver la forma en la que se va a conjugar ese verbo. Entonces, ese verbo to be es lo mismo que yo diga yo soy o yo estoy, ¿listo? Entonces, acá en el español es la forma como en la que se conjugaría ese verbo, ¿sí? Entonces, tú eres, tú estás, él es, él está, ella es, ella está, esto está, etc., ¿listo? Entonces en el inglés vamos a ver que se conjuga de esta forma. Algunos ya tuvieron la oportunidad de realizar las guías, entonces ya, pues ya saben qué es esto, ya tienen el bagaje, sin embargo es importante que tengamos claro estos asuntos, ¿listo? Entonces, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Significa yo soy o yo estoy? Las guías son el taller que se les dejó el día martes, Andrés. No sé si entraste al grupo después. Lo que pasa es que los martes se está enviando una guía. Ah, ok, Andrés, listo. Bueno, entonces les comento rápidamente a los que no saben. Resulta que estos cursos, ¿cómo se van a llevar? Nos vamos a ver los días sábados en el horario pues, en el que estamos, de 9 a 10 de la mañana. Vamos a enviar unas guías los días martes, las cuales ustedes van a tener 15 días para desarrollar, no solamente de mi materia, sino todas. Y este espacio es para que ustedes puedan practicar, ¿listo? Que puedan hacer preguntas referentes a esas guías, y también es para, pues, avanzar en temas, ¿listo? Dime, Profe, dime, te escucho. casi no se escucha. ¿Mejor? Está muy pasito. Chicos, ¿tienen problemáticas con el audio? ¿Los demás o solamente es Andrea? No, profe, yo la escucho bien. Yo también. Debe ser tu computadora, Andrea. No, no es mi culpa, sino debe ser tu computador. Entonces debes revisar eso. De pronto le tienes muy bajo el volumen. Bueno, profe, te va a mirar. Listo. Bien, entonces les estaba comentando eso, que así se van a desarrollar estas clases. El momento en el que vamos a tener que activar todos la cámara es cuando hagamos la evaluación, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y yo tengo dos requisitos para mi clase. Uno es que tengan un cuaderno en donde anotar.
ya sea cuaderno, ya sea hoja, ya sea libreta, ya sea donde ustedes vayan a escribir, el orden es de ustedes, tienen que anotar, ¿listo? Tienen que anotar esto, ¿listo? Si no alcanzan a hacerlo durante la clase, igual se les va a enviar estas guías o le pueden tomar pantallazo, ¿listo, chicos? Si no saben cómo tomar pantallazos, si están desde el celular, generalmente es con el botón que se baja volumen y el botón de bloqueo. Y si es desde el computador, con la tecla FN. Y, o con la tecla IMP, que significa que es captura, ¿listo? Bien. Eso es. Entonces esas guías ustedes tienen 15 días para resolverlas. Las guías que se les envió al grupo, por favor, el estudiante que me comentaba que entró el día de hoy, que es Andrés, por favor me escribe y yo le reenvío entonces las guías. Pero ya no tendrías 15 días para resolverlas, sino menos, ¿listo? Se envió el día martes, Qué pena por que lo me tanto, apagó el y no escuché qué fue lo que dijiste. ¿desde dónde no escuchaste? Desde lo que te pregunté. Bueno, de nuevo. Entonces, les estaba diciendo que los días martes se va a enviar una guía, la cual ustedes tienen 15 días para desarrollar. Tú ya no tendrías 15 días porque se envió el martes de esta semana, entonces tendrías menos, ¿listo? Como es 15 días los que se dejan, se está para el 4 de agosto, ¿listo? Máximo que ustedes pueden enviar eso al correo que yo les dejé en el grupo. Sin embargo, entonces, por favor, escríbeme a mi WhatsApp privado y ahí yo te reenvío las guías y te envío mi correo en donde me puedes enviar la solución, ¿listo? Estas guías las vamos a resolver en el cuaderno, ¿listo? En el cuaderno o en hojas. El orden es de ustedes, eso sí depende de ustedes, pero tienen que anotar. Profe, una pregunta. Dime. ¿Te acuerdas que la otra vez te dije que no te podía enviar, bueno, no puedo crear PDFs para tener todas las fotos en un solo lugar? Entonces, ¿te las puedo enviar así, una por una Sí, o sí, sí? me puedes enviar tu nombre, me dices, mi nombre es, ¿cómo es que te llamas? Santiago Maybe Alejandro, Santiago Cano Alejandro Torres. Cano, ciclo 4 y ya me envías las fotos y eso es todo. Me tienen que especificar el ciclo, ¿listo? Porque si Ok, no es profe. más confuso, ¿listo? Bien, Ok. listo. Entonces vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de la conjugación del verbo to be, ¿cierto? Entonces en inglés, I am significa yo soy o yo estoy. You are es tú eres o tú estás, o también significa ustedes son o ustedes están, que es lo que de cómo me voy a dar cuenta de si es you de tú o you de ustedes, por el contexto, ¿listo? Porque el contexto, porque en donde esté ubicado la oración o lo que yo estoy diciendo me va a decir si estoy hablando en plural o en singular, ¿listo? He is, she is, or it is se va a utilizar con is. Si se fijan, estos tres se utilizan con is porque es tercera persona, ¿listo? Él, ella o esto, ¿listo? Tercera persona. Y we, you and they se utiliza are. Si se fijan, you, we and they se utiliza el are, ¿listo? Bien. Entonces, we are, que significa nosotros somos. You are, que pues ya saben que depende del contexto. Y they are, que significa ellos son o ellos están. ¿Listo? Bien. Continuamos. Entonces, van a ver tres formas en las que el verbo to be en presente se va a presentar. ¿Sí? Puede ser afirmativo, puede ser negativo o puede ser interrogativo. El afirmativo es generalmente cuando uno está diciendo una afirmación, ¿sí? Se utiliza para decir la rutina, para decir como yo normalmente hago esto, o yo me como esto, o yo bebo esto, ¿sí? Es para afirmar, ¿listo? Es para hablar de algo que es así, ¿sí? O mi mamá es ella, o mi perro es este, o tengo dos gatos, ¿sí? Son afirmaciones, ¿listo?
En el negativo, pues obviamente es cuando yo estoy negando algo. Tú no eres, tú no estás, ella no es, esto no es, esto no está, ¿listo? Y el interrogativo, pues es para hacer preguntas, ¿listo? Entonces vamos a ver que el interrogativo va a tener una peculiaridad en el inglés y es que la forma en la que se conjuga el verbo to be va a ir primero y luego va a ir el pronombre, ¿sí ven? Acá va primero el pronombre y luego va la forma del verbo to be. Primero el pronombre y luego va la forma del verbo to be. Déjenme cambio el puntero. Vamos a apuntar enlaces. Listo. Entonces, si ven, acá está el pronombre y acá está el verbo. Y primero va el pronombre y luego va el verbo. Pero ¿qué pasa acá? Primero va el verbo y luego va el pronombre, ¿listo? Esa es una peculiaridad que tiene el inglés, ¿listo? Que al momento de hacer preguntas, primero va a ir el verbo y luego va a ir el pronombre, ¿listo? Entonces, miremos. Entonces, en el afirmativo, por ejemplo, creo que acá tengo unos, sí, acá vamos a escribir los ejemplos. Entonces, vamos a escribir un ejemplo del afirmativo. Entonces, elijan un pronombre, cualquiera. Y nos inventamos la oración para que vean cómo es de sencillo. Porque ustedes igual van a tener que hacerlo. ¿Cuál? ¿Cuál pronombre elegimos? Acuérdense que el pronombre es yo, tú, él, ella, esto, nosotros. Eso es. ¿Cuál pronombre elegimos? A ver. Drink, profe. ¿Cuál? Drink. No te entiendo. He, profe. He, listo, elijamos he. Bien, listo, entonces elijamos he. Déjenme, me salgo. Listo, entonces elegimos he, pero no vamos a escribir he, vamos a escribir, por ejemplo, Marlon. Marlon es el nombre de una persona que es masculina, ¿cierto? Ahí yo ya sé que estoy hablando de un él, ¿listo? No es necesariamente que yo siempre vaya a escribir he, no, siempre no. Acá cuando yo ya escribí Marlon, yo ya sé que estoy hablando de un él, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de conjugar a Marlon? Si es un he, ¿cierto? Si es un hombre. ¿Con are o con is o con am? Am, is o are? Is. Is, yes, very well. Listo, entonces ahí, ¿qué vamos a decir? Que Marlon, ¿qué está haciendo? Digamos que Marlon es un profesor. Entonces, is a The teacher. boy. O bueno, sí. O is an engineer, o is a... Ahí dije que era un ingeniero, o es un, no sé, a mechanic, o un mecánico, o es un bailarina, dancer, ¿sí? Ahí yo ya estoy afirmando que Marlon es un profesor, ¿listo? Y está en presente, eso es todo. Listo, ahora vamos a mirar el negativo. Entonces vamos a decir que no es Marlon. ¿Cómo diría yo que no es Marlon? Vamos a mirar acá. Entonces ese es negativo, estamos hablando de un he, ¿cierto? Marlon Miren, is not. la forma en la que yo voy a negar algo, ¿cierto? Es cuando yo voy a agregarle la palabra not al verbo, ¿cierto? En este caso, este es como es el verbo to be, se va a presentar así, le voy a agregar el not, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando Creo de he, que Marlon. is, No, Marlon. No. Not. Profe, una pregunta. ok. ¿Te acuerdas que la otra vez estaba el it y el not pegado que yo te dije que no me sabía esa forma? También se puede Sí, ya ponerle... les iba, sí, ya les explico eso directamente. Ok. Tengo que estar pendiente porque pues como la clase comienza a las 9, yo estoy dictándoles el otro tema, entonces no puedo estar viendo quiénes se conectan. Entonces por eso les recomiendo muchísimo, chicos, que se conecten puntuales. ¿Por qué? Porque es que me tengo que devolver a mirar la clase, a mirar y entonces todo se va cortando. ¿Listo? No pasa nada, igual no hay ningún problema, pero sí les recomiendo que tengan puntualidad. Igual la puntualidad es muy bien vista en una persona, ¿listo? Bien.
Entonces, estábamos hablando de la forma negativa, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero poner en negativo el verbo to be, lo que hago es que le agrego el not, ¿cierto? Entonces, ahí le estoy diciendo que Marlon no es o que no está con alguien, ¿cierto? O que no está con algo. Entonces, Marlon no es, digamos que no es Marlon. Marlon is not a dancer. Porque Marlon, ya dijimos que en afirmativo, que Marlon es un profesor, ¿cierto? Listo. Entonces, la pregunta que hacía el compañero es, ¿qué pasa con las contracciones? Resulta que al momento en el que yo estoy hablando, no es tan común escuchar a las personas decir, por ejemplo, en este caso, Marlon is not a dancer, sino es isn't. La forma correcta de pronunciar esto sería con una contracción. Sería así. Marlon isn't a dancer. ¿Listo? Generalmente lo que se hace para poner esta contracción es que se cambia la O por una comita. ¿Listo? ¿Sí se fijan acá? ¿Sí ven la diferencia? Lo que se hace generalmente para hacer esas contracciones es que se cambia la O por la comita. Y eso es todo. Por ejemplo, yo me voy a referir a mí misma. Entonces, yo voy a decir que yo, entonces voy a poner any, I am, la forma de decir esta contracción es así, I am, yo no estoy in the street, en la calle. ¿Listo? Ahí estoy diciendo que yo no estoy en la calle, pero lo puse con contracción. ¿Listo? Bien, pero si yo lo quisiera decir de una forma formal, pues simplemente sería I am not. I am not. ¿Listo? I am not at the street. At the street. Acá es at, ¿listo? No that, sino no in, perdón, sino at, porque no estoy dentro de la calle. Ya vamos a ver luego esto. Bien. Y la última forma en la que se debe expresar esta oración, voy a ver si nadie más ha entrado. Y la última forma en la que se debe presentar esta conjugación del verbo to be, pues es en pregunta, que como yo les comentaba, primero se va a poner el verbo y luego se va a poner el pronombre. Entonces, como estamos hablando de Marlon, ya hablamos del verbo en tercera persona, entonces vamos a hacerlo con you, ¿listo? Entonces, are you in your bed? Ahí que dije, ¿alguien sabe qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Estás en tu habitación? En tu cama, realmente. Are you in your bed? Are you taking the class in your bed? ¿Estás tomando la clase desde tu cama? No. How we can know. Ok, listo. Entonces, si se fijan, la forma en la que se debe poner esa conjugación es primero el verbo to be y luego el pronombre, ¿listo? O, por ejemplo, yo quiero preguntar si ella está jugando videojuegos. Entonces, yo como pregunto, ¿is she playing video games? ¿Listo? Y no necesariamente tiene que ser she, sino que tiene que ser, digamos, yo me voy a referir a Consuelo, a Marta, ¿sí? Depende, ¿listo? Va a depender mucho del contexto. Bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acuérdense que deben tomar apuntes. Profe, una pregunta. ¿El are se coloca comúnmente más para qué? ¿O para formar una frase? Are, ¿cómo decía? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, cuando yo quiero formar una frase, pues el are se utiliza para you. Eso se utiliza para you, para we o para they. Ah, ok. Thanks. No, nadie más se ha conectado. A ver. Hay algunas personas que están teniendo problemáticas. Ah, bueno, y como les comentaba en el audio del WhatsApp,
esa contracción del not se utiliza sobre todo para hablar de forma informal. Si uno quiere trabajar algo formal, utiliza el not sin la contracción, ¿listo? Esta contracción. Pero generalmente se utiliza esta con la contracción. Entonces tienen que utilizar las dos, ¿listo? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio. Entonces, la idea es que ustedes completen esto, ¿listo? Completen estos cuadritos. Entonces, por ejemplo, miremos el primero. Entonces, ¿qué creen que iría acá? Acá, ¿qué iría? ¿Are, is o am? Si estamos hablando de verbo to be. Is. Iría is. Muy bien, ¿quién fue el que me dijo? Daniela Galindo. Señora. Ok, Daniela Galindo, listo, puntico. Bien, entonces diría is. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jane. Jane puede ser una ella o un él, uno no sabe realmente. Pero como es una ella o un él, ya sabemos que utilizamos el is, ¿cierto? Entonces ahí la pregunta es Jane a teacher? O sea, ¿Jane es una profesora o es un profesor? Entonces, no. She. Entonces, ¿acá qué iría? Acá Is. iría... Is. Acá iría la negación. Diríamos, Is no, not. ella no es una profesora. Entonces ya les voy a explicar cómo se hace eso. Entonces miren acá, la forma correcta de decir. Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Is Jane a teacher? A teacher. Oh my gosh. A teacher. Entonces, no. She isn't. Se puede poner con apóstrofe, con la comita o sin la comita, ¿listo? O puede ser not, ¿listo? Las dos son válidos, ¿bien? Ok. Listo, entonces, por ejemplo, yo les voy a preguntar a ustedes, le voy a preguntar a alguien, a Johan Salguero. Good morning, Johan. Are you hearing me? ¿Me escuchas? Buenos días, profe. Lo que pasa es que me acabo de conectar y no he entendido el tema. Bueno, Johan, entonces hemos estado trabajando el verbo to be. ¿Listo? Entonces el verbo to be se va a manejar con el pronombre, que son estos los pronombres, I, you, he, she, it, we, you, they. La forma en la que se van a conjugar es de esta, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ¿cierto? Y en presente se van a presentar de tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. O sea, podemos afirmar una oración, podemos negar una oración o podemos hacer una pregunta, ¿listo? Entonces, estábamos viendo acá que están preguntando que si Jane es una profesora. Entonces acá se responde, no, ella no es una profesora. La forma que se responde es así, ¿listo? Entonces yo te iba a preguntar a ti. Entonces, ¿are you happy or not? Entonces tú me vas a decir, yes, I am, o no, I am not, ¿listo? Entonces depende, si estás feliz vas a decir yes, I am, pero si no estás feliz vas a decir no, I am not, ¿listo? Así se responde cuando estamos trabajando en verbo to be, ¿listo? Entonces, tell me, Johan, are you happy or not? A eso le doy 2. A soleársela, pues yo nunca me Johan. he a solearme el año, porque gracias a Dios fui bendecida. Tienes que decirme si sí o si no, y ya, eso es todo. Sí, estoy feliz. Entonces tú dices, yes, I am. Así. Yes, I am. Dilo. Dices, yes, I am. Yes, I am. Yes, así es. Pero si no estuvieras feliz, dirías, no, I am not. ¿Listo? Así se puede responder. ¿Listo? Generalmente se responde así o así, ¿listo? Y si estamos hablando de ella, en el caso, o de él, o de otro, ¿cierto? Se va a responder así, por ejemplo acá. Entonces, no, she isn't. ¿Listo? Bien.
Listo, entonces continuemos. Acá entonces dice she, a doctor. Entonces, ¿cuál iría ahí? Am, is o are. She is. Yes. She is a doctor. Listo, chicos. Entonces, por favor, trabajen ustedes desde sus cuadernos. Son todos muy similares. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Y ya lo revisamos. Son las 9:36. ¿Puede hacer eso, profe? Sí, en sus cuadernos. ¿Cómo así? Porque así les van surgiendo dudas y así las podemos resolver. Pero si ustedes no lo intentan, no vamos a saberlo nunca, ¿listo? Entonces, háganlo. Profe, yo tengo que ver la grabación más tarde porque pues en mi casa ayer por la madrugada se llevaron los cables del internet, entonces estoy sin internet, entonces estoy donde una abuelita pero no traje cuaderno. Ok, o sea, no tienes dónde anotar. No. Ok, pero bueno, ya sabes que cuáles son los requerimientos de la clase. 1, tener dónde anotar, porque hay que anotar. Y 2, bañarse para tener la clase, ¿listo? Ok. Que más de uno no hace daño. Es necesario que ustedes tomen la clase como si fueran a salir, ¿listo, chicos? Ya les vuelvo a poner la diapositiva, ¿listo? Bien. Estas diapositivas también se les van a subir al grupo junto con la grabación de la clase para que repasen en un caso de que no hayan alcanzado a anotar nada o que tengan alguna duda. Ya saben que me pueden preguntar si necesitan algo, ¿listo? Pero una pregunta, ¿estos apuntes tocan cambiarse? Lo que se haga hoy, sí, me lo envían al privado, me envían una foto de lo que hicieron hoy. Chicos, otra vez les recomiendo la puntualidad. Les recomiendo mucho la puntualidad porque pues uno se tiene que salir como tal ya de la clase a admitirlos. Y la idea es que ustedes estén pues activos en sus clases. Profe, la primera es is, ¿cierto? Esta primera, la de Jane, la de Jane. Sí, señora. Sí, esa es con is. Ah, bueno, mira. Gracias, profe. Bien. ¿Tienes una hojita que me regales? ¿Una qué? Hoja. No sé, no me agrada el olor, la carne queda como ¿No tienes una regla, no? Bueno, a ver, hagamos eso hoja. Chicos, mientras que ustedes están haciendo eso, voy a llamar a lista a ver si alguien me falta. Entonces está Santiago Alejandro Cano. Presente, Sí. profe. Alejandro Martínez. Presente, profe. Andrea Castillejo. ¿Lo anoté bien? Presente, profe. Ok. Daniela Galindo. Presente. John Esteban Márquez. Presente. Karen Bermúdez. Presente. Kevin Lombana. Kevin, are you here? You're away? Okay. Marcela Núñez. Presente. Ah, ok, Kevin. Marcela Núñez. Sí, profe. Mario Ortiz. Presente. Miguel Ángel Hernández. Presente. David Castro, sí. Jordi Alejandro, sí. Tatiana Orjuela. Presente, profe. Ok. Valentina Sabogal. Valentina, where are you?
¿Dónde Profe, el de la está? mitad. Profe, en la primera, la primera casilla y la última casilla son is, pero la de la mitad es not. Sí, Ok, la primera es is, ¿sí? La segunda es isn't y la siguiente es is. Ah, bueno, ya. Ok, Valentina, where are you? Are you in class? Okay, Valentina is not in class. Marcela Aguado y Johan Rodríguez. Presente, profe, presente. Ok, someone is missing. ¿Alguien me falta? For call. Yo, profe. Who? ¿Quién? Yo, Joan profe. Salguero. ¿Andrés Romero? Sí, señora. Yes, me Dios. faltabas tú. Sí, Joan me Salguero. faltabas tú. Johan Salguero, ok. Joan. Andrés. Joan, ok, Joan. Listo. This is while, esto es mientras que nos pasan las listas. Con eso llevo la asistencia de que ustedes están en clase y eso se les va pues atribuyendo a sus notas, a que estén participando. Obviamente las personas que tienen inconvenientes con conectarse pues deben estar activos también preguntando por WhatsApp, alguna duda, alguna cuestión, eso también se reconoce. Pero si ustedes no hacen nada, o sea, no muestran ni interés por de verdad aprender, pues ahí sí es muy complicado, chicos, porque igual esta modalidad es de que ustedes estén activos, de que estén ahí preguntando, aprendiendo, equivocándose, de esto se trata. Natalie Colmenares, ok. Sí, me faltabas tú también. Listo. Bien. ¿Alguien ya acabó? Yo. A ver, ¿cómo te quedó el segundo? Ah, pero resuelto. No, solo contesté la primera casi. Bueno, la segunda, a ver, intentémoslo. Entonces, ¿cómo sería esto? Dice, you Are. American. Are, yes. Acá entonces nos dice que no. Entonces, ¿cómo iría acá? Are. I am. No, sí. I am No. not. I am not. Yes, yes, very well. Y el último, I am an Australian. Australian. Yes, very well. I am Okay. Australian. Yes, Daniela, good. Y el otro es Alejandro, good. Bien. Ahora el tercero. A ver, otras dos personas, que no sea Daniela ni Alejandro. A ver, Kevin, el tercero. ¿Cuál? Están hablando de dos personas, John y Paul. Por lo tanto, ¿qué sería? They, you, we. Is. They, ¿cierto? They. Sería they porque están hablando de ellos. ¿Y cuál es la forma de conjugar el they? Are, ¿cierto? Miremos acá. Devolvamos. Están hablando de dos personas, de John y Paul, ¿cierto? Entonces, John y Paul son dos personas, son ellos, ¿cierto? Por lo tanto, es they, ¿cierto? Entonces, la forma en la que se conjuga el they es con are, ¿listo? Yo entiendo que ahorita al inicio nos esté dando duro hacer estas conjugaciones, pero ya después de que le vamos cogiendo la práctica, ya se facilita todo mucho más, ¿listo? Entonces, déjenme hago esto acá. Cambio el puntero. Nos vamos a llenar. Entonces habíamos dicho que este es is, este es isn't, ¿cierto? Este es is. Listo. Entonces este habíamos dicho que es are. Este habíamos dicho que es I'm not. Oh my gosh, this is so heavy. Esto es muy complicado. Porque estoy usando el mouse
Entonces, no es lo mismo que escribir en el tablero, sino que siempre necesito un poquito más de precisión, por lo que les pido un poquito de paciencia, chicos. Bien, I am, this is an A, ¿ok? Esto es una A. I am Australian. Ok, ahora sí, entonces vamos a hacer el que estaba presentando esas problemáticas. Como estamos hablando de dos personas, John and Paul, son ellos, ¿cierto? Acá si se fijan está they, ¿cierto? Entonces they se conjuga con are. Y como es una pregunta, voy a poner primero la forma de la conjugación, porque ya habíamos visto eso, ¿cierto? Entonces, are John and Paul at home? Entonces ahí la pregunta es, ¿están Johnny y Paul en casa? Entonces, no. They, ¿cómo se diría la negación? Yo le pregunto a alguien, a ver, Natalie, ¿cómo iría ahí? Es una negación, entonces estamos hablando de they, ¿cómo sería ahí? Iría... No, profe, no sé. Listo, entonces sería una negación. Como es una negación, lo único que tengo que hacer es agregarle al are el not. ¿Listo? Si ves, they are not. Y lo puedo poner con comita o sin comita. Puedo cambiar la o por la comita o sin comita. ¿Listo? Los dos son válidos. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es poner are not. ¿Por qué? Porque como estoy hablando de they, y they se conjuga con are, oh my gosh. They are not. ¿Listo? Bien. Entonces acá dice, no, ellos no están en casa. Entonces, ¿dónde están ellos? They, ¿qué? They is, are o am. Profe, ahí dice not. Yes, are not. Perdóname, es que es complicadillo hacer esto. They are, mientras que más le cogemos práctica a esto. Listo, y ahora la siguiente, ya casi se acaba la clase. Entonces miren, acá the book on the table. The book, ¿qué es? He, she, it, we, ¿qué es? ¿Qué pronombre utilizaríamos para book? ¿Cuál? It. Listo, Miguel. ¿Tú eres Miguel Ángel Hernández? Sí, señora. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces acá pondríamos it, perfecto. Entonces, ¿cómo es it, cierto? Esperen, voy a borrar esto. ¿Cómo es it? It, ¿con cuál lo conjugo? ¿Con cuál verbo to be lo conjugo? Con am, Is. con are, con is, ¿cierto? Entonces, puntero, entonces sería is, ¿cierto? Is the book on the table? Ahí que es, ¿cuál que dice la pregunta? ¿Está el libro sobre la mesa? Entonces, no. It, entonces, ¿cómo sería ahí? La negación de it. A ver, el Andrea. Is not. Is not. Exacto, exactly, very well. Oh my God. This is so heavy, I don't like it. Esto es muy complicado y no me gusta. Porque uno está acostumbrado a escribir pues más fácil, en cambio acá le toca escribir con el mouse. ¿Han intentado escribir con un mouse, chicos? It isn't. Yes, it isn't. This is okay. Entonces, no está sobre la mesa. Entonces, where is it? It is on the chair. It is on the chair. O sea que está en donde. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? Or not at all. No sabe. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? Chair significa silla, ¿listo? Significa Silla. que el libro, Sí. significa que el libro no está en la mesa, sino que estaba ¿en dónde? En la silla. En la silla. Bien, y ahora la última, ¿alguien la quiere hacer solito? Are. ¿Seguro que es are? ¿Por qué crees que es are? Is, you. Perdón, is. ¿Por qué crees que es is? ¿Pero por qué? Dime por qué.
Porque la conjugación Por que eso. lleva ese Is. verbo, Por la sí, por la conjugación. Pero pilas Con porque si yo miro el verbo, o sea, el pronombre you es con ar. Miren, ar. Entonces, ¿por qué sería is ahí? Porque empieza, Porque, o sea, aquí, en el he is. porque están hablando desde el Esa, papá, ¿cierto? Están hablando desde el papá. Y como el ah, papá es un él, por eso se utilizaría el is. No se utilizaría el ar, porque ah, están hablando desde el papá. Entonces, pilas ahí. ¿Sí ven? Is your father from Madrid? Están preguntando que si el papá es de Madrid, ¿sí? Entonces, pilas. No se utilizaría el are, sino el is. Entonces, no, ¿y qué? ¿Cómo se negaría ahí? ¿Con are, con is o con am? is not. Yes, very well. Me gusta que estés tan pilo. Y entonces le voy a Y preguntar a alguien. A ver, David Castro. Entonces ahí, ¿cuál sería? Acá el último. Carajo, ¿por qué? Bueno, sería He's from Barcelona. Yes, this is all. Eso sería he's from Barcelona. Y así lo solucionaríamos. La idea es que ustedes también hayan anotado su super. Acá es are not. Me quedó terrible esto, pero bueno, es are not. ¿Listo? Bien, chicos, entonces con esto ustedes se pueden guiar para hacer la actividad del taller en un caso de que no lo hayan hecho todavía. Ya algunos me han estado enviando, los felicito por ese compromiso. Me parece muy bien que estén tan comprometidos con su desempeño académico. Como les decía, eso es admirable porque no cualquiera pues hace los trabajos a tiempo, no cualquiera está puntual en clase, entonces todo eso se reconoce. ¿Listo, chicos? Bien, entonces eso sería como tal la clase de hoy. Si tienen dudas, por favor háganmelas saber. Ya voy a dejar de compartir esto. Bien, entonces esto hay que guardarlo. Listo. Entonces eso, como tal, la tarea que tienen es desarrollar el taller. ¿Listo? Que el taller es con esto mismo del verbo to be. Profe, el taller es que me dices que me vas a mandar ahorita por privado. Sí, sí, porque ya lo había enviado al grupo, pero como llegaste nuevo, entonces debo volvértelo a enviar. ¿Listo? Sí. Y entonces eso sería. Entonces, si tienen alguna duda, me preguntan o preguntan ahí por el grupo y ahí se les responde. ¿Listo, chicos? Bueno, y eso sería todo por ahora. Entonces, déjenme les muestro ya estos minuticos que quedan el taller para que lo vean en los que no lo hayan visto. Este ciclo 4. Profe, ¿ese taller se resuelve en el computador o en A el mano, cuaderno? a mano. Se resuelve a mano en el cuaderno. Y lo que hacen es que toman foto y me las envían, ya sea por correo o por WhatsApp. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces, miren el taller, acá está. Entonces acá pues se explica lo mismo, se pone lo de la conjugación del verbo to be, acá hay algunos ejemplos de algunas oraciones, acá se muestran las 3 formas en las que se debe presentar el verbo to be, que fue lo que hicimos ahorita, y acá están los ejercicios. Entonces el ejercicio 1 es que escriban 8 oraciones con el verbo to be en afirmativo, 8 oraciones con el verbo to be en negativo y 8 en interrogativo, es decir, tienen que hacer 8 en afirmativo, 8 en negativo y 8 en preguntas. ¿Listo? Hacen 8 preguntas, hacen 8 negaciones y hacen 8 afirmaciones. ¿Listo? Y resuelven esto. ¿Listo? Entonces acá, writing the correct verb to be. Entonces acá lo único que tienen que hacer es decir si es con is, con are o con am. ¿Sí? Entonces en este caso el primero. Cindy, ¿y cuál sería? Casi les doy la respuesta. Are, is o am, my best friend.
Estamos hablando de Cindy. ¿Es una ella o un él o una cosa o qué? Una de ellas. Sería una ella, ¿cierto? Es. Entonces sería con is, exacto. Cindy is my best friend. ¿Sí ven? Así se hacen esas oraciones, son muy sencillas. Acá lo que tienen que hacer es rearrange, significa organizar, ¿listo? Entonces tienen que organizar esto, ponerlo lo más lógico posible. Y acá lo que tienen que hacer es mirar las imágenes y decir si es un elefante o no es un elefante, si es un profesor o no es un profesor. Por ejemplo, miremos esto. ¿Is he a teacher? Entonces, no, acá evidentemente es un futbolista, ¿cierto? Sí se dice futbolista, los que juegan este deporte. Fútbol americano. Son. Bueno, yo no sé cómo se diga, el caso es que juega eso. Entonces, ¿is he a teacher? Entonces, evidentemente no es un profesor. Entonces, uno dice, no, he is not. Lo mismo que hacíamos ahorita al inicio de la clase, que yo les preguntaba, que le pregunté a uno que si estaba feliz o estaba triste. Entonces, él decía, no, I am not, o yes, I am. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Sí ven? Acá como está en el ejemplo. Y eso sería todo el taller, chicos, para que lo tengan en cuenta. Ya saben que lo deben desarrollar en el cuaderno. Que si tienen dudas, por favor me las hagan saber. Profe, ¿y no hay posibilidades que nos vuelvas a reenviar el trabajo? Es que pues a mí se me formateó el celular y se me borró todo. Listo, ya lo envío. Pero entonces ya no tienen 15 días, sino tienen menos. Tienen hasta el 4 de agosto, ¿listo? Listo, profe. Tienen exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienen 10 días, ¿listo? Para enviarlo. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Les agradezco que estén acá. Por allá suena el señor del vendedor. Y eso sería todo, ¿listo? Gracias, chicos. Voy a acabar la grabación porque tengo que preparar la reunión de la siguiente clase. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Vale, profe, chao. Gracias, profe, chao. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe.